17 de agosto de 1944, 14 horas. Los setos de Normandía proyectaban largas sombras sobre la campiña francesa mientras el sol caía a plomo sobre el cementerio mecánico que se extendía ante la columna de tanques británica. Aún salía humo de los cascos ennegrecidos de 3 tanques Cromwell, cuyas tripulaciones estaban muertas en el interior o huyendo a través del denso bocaje, dejando tras de sí el hedor acre a diésel quemado y metal chamuscado. El capitán James Whitmore, de pie en la torreta de su Cromwell líder, con los prismáticos apretados contra la cara, escudriñaba la línea de árboles 200 metros más adelante. Le temblaban ligeramente las manos, no exactamente de miedo, sino por el peso de lo que ya sabía. En algún lugar entre esos árboles, invisible y paciente, se encontraba un tanque Panzer alemán, y todos los hombres de su escuadrón comprendían las sombrías matemáticas de aquel encuentro. El blindaje frontal del Panzer medía 80 milímetros de acero inclinado, con un ángulo de 55 grados, creando un espesor efectivo que lo hacía casi inmune a los proyectiles perforantes estándar que portaban sus Cromwell. Sus cañones de 75 milímetros podían rayar la pintura a esa distancia e incluso abollar el blindaje si tenían mucha suerte. Pero la penetración era una fantasía. Las tripulaciones alemanas también lo sabían. Por eso luchaban con tanta arrogancia, avanzando lenta y metódicamente, eliminando a los tanques aliados como un cazador disparando a blancos en una galería. Whitmore había perdido hombres valiosos a manos de los Panzers durante las últimas 6 semanas, desde que comenzó la huida de Normandía. Recordaba al teniente Parker, de 23 años, casado y con una hija pequeña a la que nunca conocería, cuyo Cromwell fue alcanzado por un proyectil de 75 milímetros de un Panzer que atravesó la placa frontal del glacis como si fuera papel de seda, detonando el compartimento de municiones y matando a toda la tripulación al instante. Recordaba al sargento Morrison, un veterano tanquista que había sobrevivido al norte de África e Italia, solo para arder vivo cuando un proyectil de Panzer incendió sus tanques de combustible en la campiña normanda. Las pesadillas se hacían presentes con regularidad. Los gritos de los moribundos se mezclaban con el chirrido metálico del blindaje al ser penetrado, el distintivo estallido de los cañones de los tanques alemanes que anunciaba que otro tanque aliado se convertiría en un ataúd. La doctrina británica enfatizaba la velocidad y la maniobrabilidad, con ataques de flanqueo que, en teoría, permitirían a los tanques más ligeros enfrentarse al blindaje lateral más débil del Panzer. Pero en la claustrofóbica Normandía, flanquear era casi imposible. Los estrechos carriles y la densa vegetación crearon zonas de muerte naturales donde los Panzers podían estacionarse con el casco hacia abajo, sus poderosos cañones cubriendo los accesos mientras su grueso blindaje frontal repelía el fuego de respuesta. 3 días antes, todo había cambiado, aunque Whitmore y su tripulación aún no comprendían del todo la revolución que se avecinaba en sus estantes de munición. Un camión de suministros había llegado a su campamento justo después del amanecer. Su lono ocultaba cajas de madera marcadas con una plantilla roja que decía APDS, restringido. El oficial de munición, un mayor delgado con gafas y un carácter nervioso, había reunido a los comandantes de tanque para una rápida sesión informativa que parecía más una confesión que una instrucción táctica. Explicó que estos proyectiles representaban un cambio radical respecto a la munición perforante convencional, un arma secreta cuyo desarrollo y pruebas se habían apresurado con una desesperación que reflejaba la grave situación que enfrentaban los blindados aliados contra los tanques pesados alemanes. Los proyectiles se llamaban Armor Piercing Discarding Sabot, una palabra francesa que significa zapato, y la explicación del mayor sobre su funcionamiento sonaba más a ciencia ficción que a munición militar. Los proyectiles perforantes tradicionales se basaban en la masa y la dureza, un trozo sólido de acero o tungsteno impulsado a alta velocidad para atravesar el blindaje enemigo mediante pura energía cinética. Los proyectiles de 75 milímetros que disparaban normalmente los Cromwell de Whitmore pesaban aproximadamente 15 libras y salían del cañón a unos 2000 pies por segundo, un rendimiento respetable que funcionaba adecuadamente contra tanques medianos, pero fallaba catastróficamente contra blindaje pesado. Los nuevos proyectiles APDS funcionaban con un principio completamente diferente, uno que parecía violar el sentido común, pero que se basaba en la física, algo que a Mayor le costaba explicar a los tanquistas reunidos a su alrededor en el campo fangoso. Dentro del casquillo de 75 milímetros se encontraba un proyectil mucho más pequeño, un penetrador de subcalibre hecho de carburo de tungsteno ultraduro, de tan solo unos 40 milímetros de diámetro. Este pequeño núcleo estaba rodeado por un sabot ligero de aluminio, un portador que encajaba perfectamente en el cañón del arma y transfería la energía del propelente explosivo al penetrador denso. Cuando el proyectil salió del cañón,
Viajando a casi 4.000 pies por segundo, el doble de la velocidad de la munición estándar, el sabot de aluminio se desprendió como pétalos que caen de una flor, descartándose y permitiendo que el pequeño e increíblemente rápido dardo de tungsteno continuara hacia el objetivo. La física era elegante y brutal. La energía cinética aumenta con el cuadrado de la velocidad, lo que significa que duplicar la velocidad cuadriplicaba la potencia de impacto. El pequeño diámetro del penetrador concentraba toda esa energía en un minúsculo punto de impacto, generando presiones que superaban los límites estructurales incluso del blindaje más grueso. Donde un proyectil estándar podría agrietarse o romperse contra la placa frontal de un Panther, el penetrador APDS la atravesaría como una aguja a través de la tela, manteniendo el núcleo de tungsteno su integridad al cortar el acero, creando un chorro de fragmentos metálicos sobrecalentados que inundarían el interior del tanque enemigo. El mayor les había mostrado fotografías de disparos de prueba, imágenes clasificadas que mostraban tanques alemanes capturados con nítidos agujeros circulares perforados en su blindaje, con los bordes brillando de color naranja en las grabaciones de la cámara de alta velocidad y metal fundido salpicando los compartimentos de la tripulación. La destrucción fue clínica y absoluta, nada que ver con la violenta deformación que causaban los proyectiles perforantes normales. Pero el mayor también había lanzado advertencias, bajando la voz al describir las limitaciones y riesgos de la nueva munición. Los proyectiles APDS eran inestables, y su precisión se veía afectada a más de 800 metros, ya que el sabor ligero a veces se separaba de forma desigual, provocando que el penetrador se tambaleara en vuelo. Los núcleos de tungsteno eran caros y escasos, ya que el tungsteno es un material estratégico necesario para máquinas, herramientas y otras aplicaciones críticas, lo que significaba que cada tanque recibía solo una docena de proyectiles APDS para complementar su carga de munición estándar. Y lo más crítico, la munición era tan nueva que apenas existía una. Doctrina para su uso. No existían tablas de alcance, ni técnicas probadas para estimar la trayectoria, ni la sabiduría acumulada por artilleros veteranos sobre cómo compensar la balística única del proyectil. Los tanquistas estarían aprendiendo en combate, experimentando con proyectiles que costaban más que el salario anual de un trabajador, con la esperanza de que las promesas de metalúrgicos y balísticos en laboratorios distantes se cumplieran cuando los tanques enemigos aparecieran entre el humo y el polvo de la batalla real. Whitmore había distribuido los proyectiles APDS entre los tanques de su escuadrón, observando a sus artilleros manipularlos con una mezcla de reverencia y escepticismo. Su propio artillero, el cabo Davis, hijo de un minero de carbón galés, de manos firmes y mirada penetrante, había examinado uno de los proyectiles con cuidado, dándole la vuelta para estudiar los pétalos de aluminio que rodeaban el núcleo de tungsteno. Davis había disparado miles de proyectiles en entrenamiento y combate, desarrollando una intuición para comprender el comportamiento de los proyectiles en vuelo, y el proyectil APDS le parecía inadecuado, demasiado ligero, demasiado pequeño dentro de su portador. Expresó sus dudas de que pudiera hacer lo que afirmaba el mayor, sugiriendo que quizás todo era una ficción para levantar la moral, un placebo para que las tripulaciones de los tanques se sintieran mejor al luchar contra los Panthers. Whitmore no tenía respuesta, ninguna garantía basada en la experiencia o un rendimiento comprobado. Solo podía esperar que los científicos e ingenieros que diseñaron estos proyectiles comprendieran la penetración de blindaje mejor que un cabo galés que aprendió artillería con experiencia. Ahora, 3 días después, de pie en su torreta mientras un Panther invisible acechaba entre los árboles, Whitmore finalmente descubriría si esas esperanzas tenían algún fundamento. Su radio crepitaba con los informes de los demás comandantes de tanque, sus voces tensas, con la tensión controlada que precedía al combate. 2 Cranwell estaban posicionados a su izquierda, con el casco agachado tras un terraplén que protegía sus cascos inferiores. Otros 2 tanques se encontraban más atrás, listos para avanzar o proporcionar fuego de cobertura según el desarrollo del combate. La doctrina estándar exigía solicitar apoyo de artillería o aéreo cuando se enfrentaban a blindados pesados en posiciones defensivas, pero el clima estival había dejado en tierra a los cazabombarderos, y la artillería apoyaba un asalto de infantería 5 kilómetros al este. El escuadrón de Whitmore estaba solo, enfrentándose a un Panther que ya había derribado 3 tanques y derribaría más si se le permitía seguir controlando ese tramo de carretera. Whitmore se dejó caer en su torreta y activó el intercomunicador con voz serena a pesar de la adrenalina que le aceleraba el corazón. Le dijo a Davis que cargara una de las balas especiales, la munición APDS que llevaban como talismanes 3 días. Oyó el ruido de la recámara, el deslizamiento metálico de un proyectil al ser extraído de su soporte y la confirmación de Davis de que el proyectil estaba cargado y listo. El proyectil con núcleo de tungsteno permanecía en la recámara, esperando confirmar o refutar todo lo que el mayor les había dicho.
Whitmore recorrió la torreta lentamente, barriendo la línea de árboles, buscando cualquier indicio de movimiento o sombra normal que pudiera delatar la posición del Panther. Entonces lo vio, apenas el leve movimiento de las ramas, y su ojo experto distinguió la silueta angular del mantelete del Panther, parcialmente oculta por el follaje, pero inconfundible una vez identificada. La tripulación alemana se había posicionado bien, aprovechando la cobertura natural mientras mantenía un campo de tiro despejado al otro lado del camino de acceso. Whitmore calculó el alcance en aproximadamente 600 metros, dentro del alcance efectivo que Mayor había especificado para los proyectiles APDS, aunque las advertencias sobre la precisión lo inquietaban. Le dio a Davis la descripción del objetivo, indicándole que se acercara al Panther, apenas visible, mientras observaba por su periscopio cómo el tubo del cañón se movía ligeramente y el artillero realizaba ajustes precisos para apuntar la retícula. Davis anunció que estaba en el blanco, con voz firme y profesional, sin delatar la incertidumbre que debió sentir al disparar un proyectil sin probar contra un tanque enemigo que podría matarlos a todos si fallaba. Whitmore dio la orden de disparar, y el mundo estalló en ruido y luz. El cañón retrocedió violentamente. Su recámara se estrelló con el característico estruendo que todo tanquista conocía en su fuero interno, pero algo se sentía diferente. El disparo fue más agudo, más enérgico, como si el propulsor se hubiera quemado con una intensidad inusual. A través de su periscopio, Whitmore observó cómo el elemento trazador de la base del proyectil APDS se dirigía hacia el Panther, moviéndose más rápido que cualquier proyectil que hubiera visto jamás, cubriendo los 600 metros en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos. Vio cómo los pétalos del sabot de aluminio se desprendían en el aire, tal como Mayor había descrito, 4 piezas de metal cayendo del penetrador central como hojas al viento. Entonces, el núcleo de tungsteno impactó en el blindaje frontal del Panther, y lo que sucedió a continuación quedaría grabado en la memoria de Whitmore para el resto de su vida. El impacto no produjo la lluvia de chispas que creaban los proyectiles perforantes estándar al no penetrar. No hubo una desviación violenta ni un rebote que se perdiera en la distancia. En cambio, el penetrador APDS simplemente desapareció en el blindaje del Panther, atravesando los 80 milímetros de acero como si no estuviera allí. Por una fracción de segundo, pareció que nada ocurría. El Panther permanecía inmóvil en su posición oculta, y Whitmore sintió un vuelco en el estómago, pensando que el proyectil, de alguna manera, no había causado daños a pesar de penetrar. Entonces, una luz naranja floreció dentro del tanque alemán, visible a través de las rendijas de visión y las escotillas, seguida inmediatamente por una llamarada que brotó de cada abertura. Las escotillas de la torreta del Panther se abrieron de golpe cuando la sobrepresión de la explosión interna intentó escapar, y salió una densa humareda negra, con el característico olor a goma quemada, diésel y algo peor en lo que Whitmore intentó no pensar. La tripulación alemana no tuvo tiempo de reaccionar, ni de saltar en paracaídas ni de devolver el fuego. El penetrador de tungsteno había penetrado en su compartimento de combate a 4.000 pies por segundo, y su paso a través del blindaje creó un cono de fragmentos de acero fundido que se esparcieron por el interior como la metralla de una ráfaga masiva de escopeta. Esos fragmentos, sobrecalentados a temperaturas superiores a 2.000 grados Fahrenheit, incendiaron todo lo que tocaron: bolsas de propulsor de munición, fluido hidráulico, uniformes de la tripulación y equipo almacenado. El desprendimiento de munición del Panther se produjo en cuestión de segundos. Explosiones secundarias destrozaron el interior ya devastado, y los propios proyectiles del tanque detonaron en una reacción en cadena que completó la destrucción iniciada por el proyectil PDS. A los 30 segundos del impacto, el Panther era un desastre en llamas, con su tripulación muerta o moribunda, y su amenaza eliminada con un solo disparo de un cañón de tanque que los alemanes habían descartado como inadecuado. La radio de Whitmore estalló con la charla excitada de sus otras tripulaciones, todos exigiendo saber qué acababa de suceder, como un Cromwell acababa de matar a un Panther en un combate frontal, algo que se suponía imposible. Ordenó silencio, pensando ya en el siguiente problema, porque donde había un Panther, solía haber más. Sus instintos tácticos resultaron acertados cuando un movimiento surgió de otra sección de la línea de árboles, 300 metros a la derecha del Panther en llamas. Un segundo Panther salió de su escondite. Su comandante aparentemente decidió que permanecer oculto era más peligroso que avanzar. Los restos en llamas de su compañero de escuadrón lo convencieron de que los tanques británicos habían adquirido una nueva capacidad que volvía obsoletas sus tácticas defensivas anteriores. El tanque alemán aceleró por terreno abierto. Su comandante claramente pretendía cortar distancias y usar su blindaje y cañón superiores para abrumar la posición británica antes de que pudieran emplear la magia que había matado al primer Panther.
Fue una decisión táctica razonable, basada en información incompleta, y selló el destino de la tripulación. Whitmore gritó la indicación del objetivo a su segundo, el Cromwell, comandado por el teniente Harrison, un joven oficial recién llegado de Inglaterra que nunca se había enfrentado a Panthers. El artillero de Harrison también había cargado a PDS, y el teniente dio la orden de fuego sin dudarlo, con la confianza reforzada por lo que acababa de presenciar. El segundo proyectil con núcleo de tungsteno silbó a través del rango cada vez más reducido, impactando al Panther que avanzaba en su placa frontal de glacis, ligeramente a la izquierda del centro. De nuevo, el penetrador atravesó un blindaje que debería haber sido impenetrable, y de nuevo el resultado fue una catastrófica destrucción interna. Pero este Panther se movía a gran velocidad cuando el proyectil impactó, y su impulso lo impulsó incluso mientras las llamas brotaban de sus escotillas. El tanque de 50 toneladas continuó rodando durante 30 metros más antes de que su motor se apagara, quedando inmóvil en ángulo en medio del campo, ardiendo furiosamente, mientras una columna de humo negro se elevaba en una columna visible a kilómetros de distancia. La tripulación alemana logró saltar de este. Las escotillas se abrieron de golpe y los hombres cayeron al suelo, con sus uniformes humeantes, moviéndose con la desesperada velocidad de quienes sabían que la munición de su tanque podía detonar en cualquier momento. Whitmore observó a través de sus binoculares cómo 4 hombres se alejaban a toda prisa del Panther en llamas, corriendo hacia la lejana línea de árboles, y no hizo ningún movimiento para dispararles con ametralladora. Ya no eran combatientes, solo hombres aterrorizados que huían de una muerte segura, y además difundirían lo que habían presenciado. Que les dijeran a sus camaradas que los tanques aliados ahora podían abatir Panther frontalmente, que la superioridad de blindados en la que las tripulaciones alemanas habían confiado durante meses de repente había perdido su valor. El miedo y la incertidumbre también eran armas, y los supervivientes traumatizados eran excelentes sistemas de lanzamiento. El bosque quedó en silencio, salvo por el crepitar de los tanques en llamas y el ocasional crujido de la munición quemándose en las llamas. Whitmore ordenó a su escuadrón que mantuviera su posición, sabiendo que avanzar hacia la línea de árboles sería un suicidio incluso con proyectiles APDS, ya que había demasiados lugares donde la infantería con Panzerfaust podía esconderse, demasiados posibles sitios de emboscada. Habían cumplido su misión, despejando el camino de blindados enemigos, y ahora era el momento de ser cautelosos en lugar de una persecución agresiva. Salió de su torreta, de pie bajo el sol de la tarde, contemplando los 2 Panthers en llamas que representaban un cambio fundamental en la guerra blindada. Esos proyectiles con núcleo de tungsteno acababan de cambiar el cálculo de cada enfrentamiento con tanques, transformando los Cromwell británicos de víctimas en amenazas creíbles contra los blindados alemanes más pesados. Durante la siguiente hora, mientras los ingenieros trabajaban para despejar el camino y la infantería avanzaba para asegurar el terreno circundante, Whitmore examinó el Panther que había sido abatido primero, el que permanecía oculto en su posición original. El tanque aún estaba demasiado caliente para acercarse, pero podía ver el orificio de entrada a 50 metros, una perforación perfectamente circular de aproximadamente 40 milímetros de diámetro que atravesaba el blindaje frontal. Los bordes del orificio brillaban con un rojo apagado incluso 1 hora después del impacto. El acero aún irradiaba el calor absorbido durante la penetración. No había ningún cráter enorme, ni una placa de blindaje deformada, solo ese pulcro agujero quirúrgico que parecía imposiblemente pequeño dada la devastación que había causado. Whitmore caminó hasta donde podía ver a través de las escotillas abiertas de la torreta, aunque el humo y el calor impidieron una inspección detallada. Lo que pudo ver fue suficiente. El interior estaba completamente destrozado, todo quemado o volado en pedazos, sin posibilidad de que alguien dentro hubiera sobrevivido ni siquiera segundos después de la penetración del proyectil. Esa noche, de vuelta en el vivac del escuadrón, Whitmore redactó su informe posterior a la acción a la luz de las velas en su tienda de mando. Intentó encontrar las palabras adecuadas para describir el efecto de los proyectiles APDS, como su rendimiento superó incluso las optimistas promesas que el oficial de municiones había hecho 3 días antes. Detalló la secuencia del combate, los alcances, los efectos sobre el objetivo. Lo más importante, enfatizó que la confianza de sus tripulaciones se había transformado. Los hombres que habían abordado cada encuentro con los Panthers con temor y resignación ahora hablaban con entusiasmo de cazar tanques pesados alemanes, con la moral elevada al saber que finalmente poseían un arma capaz de destruir los mejores blindados del enemigo. Recomendó la distribución inmediata y generalizada de munición APDS a todas las unidades de tanques británicas en Normandía, argumentando que el impacto táctico y psicológico justificaba cualquier dificultad de suministro que la escasez de tungsteno pudiera crear.
Lo que Whitmore desconocía, y no descubriría hasta meses después del fin de la guerra, era que se estaban produciendo escenas similares en múltiples frentes a medida que las fuerzas aliadas introducían diversos tipos de munición antitanque avanzada en combate. Las fuerzas estadounidenses experimentaban con sus propios proyectiles perforantes de alta velocidad, mientras que los tanquistas soviéticos habían recibido munición mejorada que aumentaba significativamente su capacidad para enfrentarse a los blindados pesados alemanes. El concepto APDS, desarrollado inicialmente por ingenieros británicos bajo una presión desesperada, representaba solo una de las soluciones para el problema de penetración de blindaje que había afectado a las fuerzas aliadas desde que Alemania introdujo sus tanques pesados. El desafío fundamental era de física simple. El blindaje alemán había superado el desarrollo de los cañones aliados, creando una brecha letal que costó vidas y batallas hasta que metalúrgicos y balísticos encontraron maneras de aumentar drásticamente la velocidad y las características de penetración de los proyectiles antitanque. La historia del desarrollo de la munición APDS reflejó la amplia competencia tecnológica que caracterizó la Segunda Guerra Mundial, una carrera entre ataque y defensa, entre blindados y armas, donde las innovaciones de cada bando obligaron al otro a responder con contrainnovaciones. Los ingenieros británicos propusieron por primera vez el concepto de sabot descartable a finales de la década de 1930, pero los primeros prototipos presentaban graves problemas de precisión, ya que los pétalos de sabot se separaban de forma desigual o no se descartaban por completo, lo que provocaba que el penetrador se tambaleara en vuelo. El programa se estancó mientras otras prioridades consumían los limitados recursos de investigación, y solo la impactante aparición de los Tiger y Panzer alemanes en 1943 obligó a un renovado esfuerzo desesperado para desarrollar munición APDS práctica. Los metalúrgicos experimentaron con diferentes materiales y geometrías de penetradores, probando carburo de tungsteno, aleaciones de uranio y diversas composiciones de acero para encontrar la combinación óptima de dureza y densidad. Los expertos en balística perfeccionaron el diseño del sabot, probando cientos de variaciones en túneles de viento y campos de tiro, resolviendo poco a poco los problemas de separación que habían afectado a los primeros intentos. A principios de 1944, los británicos ya habían producido munición APDS con un alcance fiable de hasta 800 metros, suficiente para su uso en el campo de batalla, aunque no perfecta. La decisión de ponerla en servicio rápidamente en Normandía se debió a una necesidad imperiosa, al flujo constante de informes posteriores que describían tanques aliados destruidos por Panthers y Tigers, a los que no pudieron enfrentarse eficazmente. Cada convoy de nueva munición que llegaba a las unidades británicas en Francia no solo transportaba proyectiles con núcleo de tungsteno, sino también el conocimiento acumulado tras miles de horas de ingeniería, innumerables pruebas de fuego y la determinación de dar a los tanquistas aliados una oportunidad de luchar contra los superiores blindados alemanes. Los estadounidenses siguieron caminos de desarrollo paralelos, creando sus propios tipos de munición perforante de alta velocidad, a la vez que se beneficiaban de la investigación británica mediante acuerdos de intercambio de inteligencia. Los soviéticos, ante amenazas blindadas aún más graves en el frente oriental, desarrollaron munición de alta velocidad similar y desplegaron una gran cantidad de tanques más pesados con cañones más grandes, solucionando el problema de la penetración mediante avances tecnológicos y estrategias de fuerza bruta. Para las tripulaciones de tanques alemanes, la aparición de munición capaz de penetrar su blindaje frontal supuso un profundo shock psicológico, destruyendo la sensación de invulnerabilidad que las tripulaciones de los Panzer y Tiger habían disfrutado durante meses. Los tanquistas alemanes se habían acostumbrado a enfrentarse a los blindados aliados desde posiciones frontales, sabiendo que el fuego de respuesta probablemente rebotaría en su grueso blindaje inclinado, mientras que sus propios cañones podían destruir tanques enemigos a distancias donde la represalia era imposible. La cómoda matemática del grosor del blindaje frente a la penetración del cañón había favorecido a Alemania desde mediados de 1943, y las tácticas habían evolucionado para aprovechar esa ventaja. Las tripulaciones de los Panzer lucharon agresivamente, avanzando con audacia contra las formaciones de tanques aliados, confiando en su blindaje para protegerse durante aproximaciones que habrían sido suicidas con tanques más ligeros. Esa confianza táctica se desvaneció con una velocidad asombrosa a medida que llegaban informes a las unidades alemanas que describían Panzers destruidos por impactos frontales de cañones británicos de 75 milímetros, armas que se suponía que no representaban ninguna amenaza. La respuesta alemana combinó la adaptación táctica con contramedidas tecnológicas, aunque a finales de 1944 la industria alemana tenía dificultades para implementar rápidamente nuevos desarrollos. Las tripulaciones de los Panzer comenzaron a combatir con mayor cautela,
evitando los enfrentamientos frontales con los tanques británicos siempre que era posible, buscando atacar desde posiciones de flanqueo donde su ventaja de blindaje seguía siendo significativa. Algunas unidades recibieron instrucciones para mantener mayores distancias de combate, manteniéndose a más de 800 metros, donde, según se informa, la precisión del APDS se degradaba. Sin embargo, esto contradecía la doctrina alemana de guerra blindada agresiva y reducía la eficacia del Panzer como arma de penetración. Los metalúrgicos alemanes analizaron los proyectiles APDS capturados e intentaron desarrollar tratamientos de blindaje que derrotaran a los penetradores de alta velocidad, pero la física era implacable. La energía cinética de los núcleos de tungsteno al impactar simplemente excedía los límites estructurales del espesor práctico del blindaje, y salvo que los tanques fueran demasiado pesados para moverlos, no había solución defensiva al problema de la penetración. Los informes de inteligencia de los prisioneros alemanes confirmaron lo que los tanquistas aliados observaban en combate. La aparición de APDS y munición avanzada similar había mermado significativamente la moral de las tripulaciones blindadas alemanas. Las tripulaciones de los Panzer y Tiger, que antes se consideraban formaciones de élite, equipadas con los mejores tanques del mundo, ahora describían sus vehículos como trampas mortales, vulnerables a armas que semanas antes parecían inofensivas. El impacto psicológico se extendió más allá de la evaluación racional de los niveles reales de amenaza, creando una ansiedad generalizada ante cada enfrentamiento con los blindados aliados. Los comandantes alemanes observaron una creciente reticencia entre las tripulaciones de los tanques a presionar los ataques, una nueva cautela que a veces rayaba en la timidez, ya que ya no se podía confiar plenamente en el escudo protector de un blindado superior. Esta degradación moral contribuyó al colapso generalizado de la eficacia militar alemana en el último año de la guerra, aunque fue solo un factor entre muchos, entre ellos la escasez de combustible, la superioridad aérea y la abrumadora superioridad material de la que disfrutaban las fuerzas aliadas a finales de 1944. Los detalles técnicos de la munición APDS se fueron desclasificando gradualmente a medida que avanzaba la guerra y las publicaciones militares publicaban artículos sobre los nuevos proyectiles y sus capacidades. Las imágenes de los noticiarios mostraban tanques británicos disparando la munición avanzada, aunque la tecnología fotográfica de la época no podía capturar el dramático descarte de sabor en vuelo, privando al público de un espectáculo visual que habría sido excelente para la propaganda. Los ingenieros de armas publicaron artículos en revistas profesionales que describían la balística y la metalurgia de la munición perforante de alta velocidad, aunque omitiendo ciertos detalles sensibles sobre los procesos de fabricación y la composición precisa de los materiales. Los veteranos que regresaban de Europa contaban historias sobre los nuevos proyectiles que podían atravesar cualquier objeto. Sus relatos, a veces exagerados, captaban la verdad esencial de que los tanques aliados finalmente habían recibido munición suficiente para su enemigo. Para el capitán Whitmore y su escuadrón, los proyectiles APDS se convirtieron en equipo estándar, distribuidos en cantidades cada vez mayores a medida que mejoraban los suministros de tungsteno y la producción se intensificaba hasta el otoño de 1944. Se abrieron paso a través de Francia, luego a Bélgica y finalmente a la propia Alemania, enfrentándose a los Panzers y Tigers con una confianza que habría parecido delirante 6 meses antes. Whitmore sobrevivió a la guerra, aunque su suerte se agotó durante la travesía del Rin cuando su Cromwell impactó en una mina, hiriéndolo lo suficientemente grave como para poner fin a su servicio en combate. Pasó las últimas semanas de la guerra en un hospital británico, recuperándose de heridas de metralla y quemaduras, escuchando las historias de otros tanquistas sobre batallas y combates donde los proyectiles APDS marcaron la diferencia entre la victoria y la derrota. En las décadas posteriores a la guerra, el desarrollo de la munición APDS se convirtió en un caso de estudio habitual en los cursos de ingeniería de armas, un ejemplo de cómo la innovación tecnológica podía alterar rápidamente los equilibrios tácticos cuando la impulsaba la necesidad operativa. El principio básico de usar un sabot descartable para lanzar un penetrador pequeño, denso y de alta velocidad resultó tan eficaz que se convirtió en la base del diseño moderno de munición para tanques. Las municiones perforantes de blindaje con aletas estabilizadas, utilizadas por todos los ejércitos modernos, derivaban directamente de los experimentos británicos de la guerra con proyectiles con núcleo de tungsteno envueltos en pétalos de aluminio. Las velocidades aumentaron. Los penetradores se volvieron más sofisticados con diseños de varilla larga y materiales exóticos, pero el concepto fundamental permaneció inalterado: concentrar la energía cinética en la menor área de impacto posible a la mayor velocidad posible, y ningún espesor de blindaje práctico puede proporcionar protección.
Whitmore nunca olvidó aquella tarde de agosto en la que su escuadrón derribó 2 Panthers con proyectiles que parecían mágicos, núcleos de tungsteno perforando blindajes que deberían haber sido impenetrables, llamas brotando de las escotillas mientras las tripulaciones alemanas morían en sus máquinas en llamas. En sus últimos años, cuando se le pedía que hablara sobre su servicio en tiempos de guerra, describía esos momentos con detalle, intentando transmitir la mezcla de conmoción y euforia que le producía poseer finalmente un arma que funcionaba, que cumplía lo prometido, que daba a sus tripulaciones la oportunidad de sobrevivir a combates que habrían perdido apenas unos días antes. Hablaba del peso del mando, de la responsabilidad de liderar a hombres en la batalla en vehículos que sabía que eran inadecuados, y del profundo alivio que sintió cuando la tecnología finalmente se puso a la altura de la táctica, cuando científicos e ingenieros aportaron soluciones que salvaron la vida de los tanquistas. Los tanques Panther destruidos por el escuadrón de Whitmore ese día fueron finalmente recuperados por equipos de salvamento, desguazados y sus placas de blindaje enviadas a fundiciones para ser fundidas y transformadas en nuevas armas. Los nítidos agujeros circulares perforados por los penetradores APDS se documentaron en informes técnicos, se fotografiaron y midieron, convirtiéndose en datos clave en estudios sobre la mecánica de penetración del blindaje. Algunas piezas de blindaje se conservaron como material de demostración y se utilizaron en programas de entrenamiento para mostrar a los nuevos ingenieros el efecto del carburo de tungsteno de alta velocidad sobre el acero endurecido. Las tripulaciones alemanas fueron enterradas en cementerios militares temporales, y sus nombres quedaron registrados junto con los de miles de otros soldados que murieron en los setos normandos durante el verano de 1944. Víctimas de una guerra que mató a millones e impulsó la innovación tecnológica a un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad. El mayor impacto estratégico de la munición APDS en el resultado de la guerra es difícil de cuantificar con precisión, ya que entró en servicio durante un periodo en el que las fuerzas aliadas ya disfrutaban de ventajas abrumadoras en número, logística y poder aéreo. La derrota alemana era probablemente inevitable a mediados de 1944, independientemente de los avances en munición antitanque, pero los proyectiles avanzados sin duda aceleraron dicha derrota y salvaron vidas aliadas en el proceso. Las pérdidas de tanques británicos a manos de los blindados pesados alemanes disminuyeron notablemente tras la amplia disponibilidad del APDS, y los informes alemanes señalaron sistemáticamente la eficacia de la nueva munición como un factor que reducía la eficiencia de combate de sus propias fuerzas blindadas. En el complejo cálculo de la eficacia militar, donde la moral y la confianza importan casi tanto como la capacidad real, el impacto psicológico del APDS en las tripulaciones de tanques tanto aliadas como alemanas podría haber sido más importante que sus efectos tácticos directos. El análisis histórico del desarrollo del APDS también reveló el papel crucial que la capacidad de respuesta institucional desempeñó en la innovación armamentística. El estamento militar británico, a pesar de su reputación de conservador, demostró ser capaz de identificar rápidamente una brecha de capacidad, priorizar la investigación para abordarla y acelerar la entrada en servicio de nuevas armas con una velocidad notable. Desde la decisión de acelerar el desarrollo del APDS hasta su primer uso en combate, transcurrió menos de un año, un plazo increíblemente corto comparado con los procesos modernos de adquisición de armas, que a menudo abarcan décadas. La desesperación de la guerra sin duda impulsó esa velocidad, al igual que la disposición a aceptar soluciones imperfectas en lugar de esperar las ideales. Sin embargo, el logro demostró lo que un esfuerzo de ingeniería concentrado podía lograr bajo presión. Los veteranos que dispararon esos primeros proyectiles APDS rara vez hablaban en términos técnicos sobre sus experiencias, dejando los detalles de ingeniería a expertos e historiadores. Para ellos, la nueva munición representaba algo más simple y profundo. Un motivo de esperanza, un medio para contraatacar, un arma que funcionaba cuando más la necesitaban. El cabo Davis, el artillero galés que disparó el primer proyectil APDS desde el Cromwell de Whitmore, nunca olvidó el momento en que ese núcleo de tungsteno atravesó el blindaje del Panther y cumplió con creces todas las promesas de nervioso mayor con gafas. Sobrevivió a la guerra, regresó a Gales, trabajó en las minas de carbón durante 30 años más y, de vez en cuando, contaba la historia del día en que mató a un Panther con un proyectil que no creía que pudiera funcionar, con la voz aún impregnada de asombro al recordarlo. El proyectil secreto que convirtió a los tanques Panther en ruinas en llamas no fue realmente secreto por mucho tiempo, ya que estos artefactos rara vez permanecían clasificados una vez que se generalizaba su uso en combate. Pero la designación perduró. La mística persistió. La sensación de que las fuerzas aliadas habían desplegado una superarma revolucionaria que lo cambió todo de la noche a la mañana. La realidad era más compleja e impresionante. El proyectil APDS representaba la culminación de años de investigación,
Miles de prototipos fallidos, incontables horas de trabajo de metalúrgicos e ingenieros cuyos nombres no aparecen en los libros de historia. No era magia, sino física aplicada, no un arma secreta, sino el resultado de un esfuerzo científico sostenido dirigido a resolver un problema específico. Que funcionara de forma tan espectacular al ser finalmente desplegado no lo convirtió en un logro menor, y las tripulaciones de los tanques que se beneficiaron de esos proyectiles con núcleo de tungsteno comprendieron que debían su supervivencia a personas que nunca conocerían, que trabajaban en laboratorios que nunca verían, impulsadas por la determinación compartida de proporcionar a los soldados aliados las herramientas necesarias para la victoria. El 17 de agosto de 1944 había comenzado como tantos otros días en Normandía, con el hedor a muerte flotando sobre los setos y el temor constante de encontrarse con tanques pesados alemanes que los blindados británicos no pudieran derrotar. Terminó con 2 Panthers ardiendo en un campo francés, sus tripulaciones muertas o dispersas, sus blindajes perforados por proyectiles que redefinieron lo que era posible en el combate blindado. Entre esos momentos se produjo el primer empleo en combate de una tecnología que influiría en la guerra de tanques durante generaciones, una tecnología nacida de la desesperación, refinada por la necesidad brutal y entregada a soldados que la necesitaban con tanta urgencia que podían sentir el sabor a cobre en sus bocas. Los proyectiles que licuaron el blindaje de los Panthers, que convirtieron tanques aparentemente invencibles en ataúdes en llamas, que hicieron que las tripulaciones alemanas entraran en pánico y huyeran, fueron producto del ingenio humano aplicado al problema militar más antiguo. Cómo matar al enemigo antes de que él te mate a ti. Su éxito tan espectacular los convirtió en legendarios. Su simple necesidad los convirtió en una tragedia. Pero funcionaron. Y al final, eso fue lo que importó a los hombres cuyas vidas dependían de núcleos de tungsteno, de sabots descartables y de la ciencia que hizo posible la penetración donde antes había sido imposible.